Bienvenidos todos a la primera edición de Calidad Agrícola en una nueva temporada este año 2022. Un año más queremos acompañar al productor, al agricultor paraguayo en su finca, en su campo, en su lugar de trabajo, con sus experiencias positivas y negativas. Allí queremos estar con las cámaras del canal de la producción para darle voz a quien permite que lleguen los alimentos a las mesas de todos los paraguayos y a tantas familias del mundo entero, porque Paraguay es productor y exportador de alimentos. Penosamente, este primer capítulo comparte experiencias negativas porque vivimos una zafra que tuvo que enfrentar serios problemas climáticos que generó un quiebre en la zafra 2021-2022 de soja. Una disminución muy importante en el rendimiento tuvimos que registrar y estuvimos acompañándolos mientras lo veían los trabajadores del campo. Empezamos una nueva edición de Calidad Agrícola compartiendo con ustedes cómo se desarrolló la zafra 2021-2022 de soja. La agricultura se define como el arte de cultivar la tierra. En Paraguay constituye una de las actividades principales que forman parte del sostén económico. Un año agrícola bueno es un buen año para toda la economía en general. Uno de los factores que incide directamente en el trabajo del campo es el clima, y en ese contexto, la aparición del fenómeno climático La Niña impactó duramente en la zafra 2021-2022. La Capeco, al cierre de la campaña 2020-21, con números dispares pero muy buena dentro de todo, ya había advertido sobre una complicada campaña agrícola 2021-22. Tuvimos un año que realmente ha terminado de manera, tenemos que llamarlo exitoso, pese a que no alcanzamos las metas, que era sobrepasar las 10 millones de toneladas, apenas. Sonia después va a dar bien los números, pero creo que estamos en 9.300 más o menos, fue la producción del año. Pero las exportaciones, con todas las dificultades que hemos tenido este año en la navegación de los ríos, con todas las dificultades que hemos afrontado también por el tema de la pandemia, que siempre obstaculiza algo más las negociaciones en todo sentido, hemos sacado adelante un año muy difícil, por eso yo lo llamaría exitoso. Los precios han sido buenos, hemos ido de menor a mayor, se había fijado prácticamente más de un 30% de la producción ya a precios que estaban en torno a los $300, cuando fue todavía allá por el 2020, antes de entrar 2000 exactamente, allá cuando se hizo la pre-zafra, y después fue subiendo hasta tener precios que pasaron los $500. Entonces, en el promedio, yo creo que en general el productor ha salido en cuanto a precio bien parado. En cuanto a producción, ya les digo, hemos tenido una merma importante que fue prácticamente un 20% de lo que sería lo óptimo de nuestra producción. En lo demás, en los mercados, las negociaciones ha vuelto a ser Argentina el principal mercado de nuestras exportaciones en lo que hace a soja, con Brasil también, que reapareció, porque esa es la palabra, reapareció de ser un mercado muy importante en el pasado para Paraguay. Se ha vuelto nuevamente a ver un incentivo de negocios hacia Brasil. Evidentemente que las exportaciones de ese país a China han sido muy grandes, y pese a ser el mayor productor mundial, sigue necesitando soja, y ha venido a golpear nuestras puertas y se llevó cerca de 800.000 toneladas, lo cual ha sido para nosotros importante también, porque es un mercado regional junto con el de Argentina, que creo que es la base hoy de nuestras exportaciones, y creo que está bien también que lo sea. Tenemos el mercado de Rusia también, que sigue siendo muy importante, pero los mercados regionales nos permiten una cierta flexibilidad, y sobre todo en un año tan difícil en logística, porque cuando uno habla del río y las dificultades que tuvimos en navegación, también después tuvimos que soportar
muchos inconvenientes en el transporte terrestre en nuestras exportaciones a Brasil, no solamente de la soja, ahí también fue de el maíz, y durante todo el año tuvimos que tener bastantes dificultades que por suerte las hemos ido sorteando y salieron las exportaciones. Así que de mi parte quiero decirles que tuvimos un año relativamente bueno. Esperamos para este próximo año lo mejor, aunque ya sabemos que hay daños que en algunos lugares ya son irreversibles a lo que hace a la siembra de soja de este año. Así que veremos cómo termina diciembre, que aparentemente está con muy poca agua y no va a terminar bien. Balique les va a poder explicar mejor eso, pero seguramente en el mes de enero la disyuntiva del productor va a ser o safriña de soja o safriña de maíz. Ahí veremos ya los costos, veremos las disponibilidades de semillas, pero evidentemente si el fracaso se acentúa, yo creo que se va a apostar mucho más a la safriña, con la incertidumbre también del clima para esa safriña, porque los 2 primeros meses no es que nos estén dando buenas perspectivas. Así que, en fin, esto es el riesgo de todos los años y a lo que nos presentamos todos los años. También en los ríos, Hugo lo puede explicar mejor, pero en los ríos también vamos a tener ciertas dificultades por lo que estamos ya previendo ahora, aunque en mi perspectiva, pero es muy personal, porque todavía no se ven los registros de los ríos, yo creo que las lluvias de Mato Grosso, el estado de Paraná al norte o San Pablo están teniendo lluvias o van a tener lluvias mejores de las que tenemos nosotros, y eso alimenta nuestros ríos, tanto el Paraná como el Paraguay. Así que creemos que pueda crecer el Pantanal para alimentar el río Paraguay, y también tengamos en el Alto Paraná y el Paranaíba, donde nace el Paraná, tengamos buena agua y tener mayor tiempo de navegación, porque este año tuvimos prácticamente durante 5 meses cerrados del río Paraná, que nos trancó mucho nuestras exportaciones, y las logramos sacar a través del río Paraguay, y ahora al final de la campaña, en los meses de noviembre, pudimos retomar las exportaciones en el río Paraná. En fin, dificultades hemos tenido y vamos a tener evidentemente otra vez este año. La Niña nos está jugando un papel importante en este momento y nos está castigando en la región oriental, y por otro lado le está dando más agua a la región occidental. Así que unos están contentos y otros tristes como siempre, pero es cierto que el grueso de la producción, que es de la región oriental, está sintiendo daños, y veremos a qué nos exponemos el año próximo. De la producción correspondiente a la zafra 2020-21, se lograron exportar 6.1 millones de toneladas. En cuanto a la producción total, alcanzó un volumen de 9.4 millones de toneladas. Al mes de noviembre prácticamente ya cerramos las exportaciones de soja con un volumen de 6.1 millón de toneladas exportadas como grano, el resto como aceite y pellets. Tenemos un pequeño remanente que está siendo exportado ahora en el mes de diciembre, y con esos números podemos cerrar la zafra, y vemos que los números finales de la zafra resultó una producción de 9.4 millones de toneladas, un poco por encima de nuestras estimaciones iniciales de 9 millones, pero bastante lejos de los 10 millones que tuvimos la zafra anterior. Como ya lo explicó el señor Berea, Argentina se posicionó como el principal destino con el 72%. Rusia pasó a ser segundo, le sobrepasó a Brasil, que como también se explicó es un mercado que apareció por el efecto de China. Y la parte importante es que a pesar de una menor producción que
evidentemente se tradujo en una menor exportación, no solo de granos, sino de aceites y pellets. El complejo soja, por el alza de los precios, logró, a pesar de las mermas, $1.000 millones adicionales que ingresaron a la economía. Si a eso le sumamos lo de maíz y trigo, que también en volumen hemos exportado menos, pero en valor más, con estos rubros prácticamente son $1.300.000 adicionales, 1.300 millones, exacto, perdón, que ingresaron al país, ¿verdad? Que bueno, eso sirvió también para dinamizar la economía. Como lo explicaron, tuvimos varios problemas logísticos que van a persistir este año. Esta disminución de cosecha lo va a explicar mejor el ingeniero Cubilla. También va a ser un problema en cuanto a los mercados. Se mantienen, en el caso del maíz y el trigo, Brasil es el principal destino. Soja, la Argentina, Brasil pasa a ser tercero, Rusia segundo, pero es importante mantener la navegabilidad de los ríos, si bien se espera un volumen menor que el presente año, necesitamos tener logística para poder quitar toda esa exportación. El complejo agrícola al cierre de 2021 generó más de $5.000 millones en la economía del país. Los dos canales logísticos importantes para el comercio exterior del Paraguay, tanto el fluvial como el terrestre, presentaron problemas en el 2021, en el caso del río Paraguay, cuando se registra una bajante importante del nivel de las aguas. Repercute directamente en la actividad productiva y por ende en la economía nacional. Realmente fue un año que en los dos canales logísticos principales, el fluvial y el terrestre, se presentaron dificultades, ¿verdad? En el caso de la navegación, ya como anticipaba acá nuestro expresidente José Berea, en el caso del río Paraguay hubo condiciones de navegación con limitaciones de calado a lo largo del año, ¿verdad? Fue posible navegar, pero siendo más difícil el operativo de carga en los puertos, luego de tránsito entre los puertos de carga y los puertos de destino, tanto en Argentina como en Uruguay, y luego principalmente en el caso de Argentina también hubo dificultades en las labores de descarga, ¿verdad? Porque también Argentina enfrentó la misma situación de aguas bajas en los puertos, con lo que también hubo dificultades. Todo eso generó atrasos en el movimiento general de nuestras exportaciones. Por un lado, menor volumen que se podía transportar en cada viaje, mayor tiempo que demoraba todo este operativo y a su vez también mayor tiempo que demanda el retorno de las embarcaciones, ¿verdad? Luego, cuando hablamos de los puertos que se ubican de Asunción al norte, esas dificultades aún son mayores, ¿verdad? Lo que es la navegación para llegar a los puertos de Rosario, Antequera y Concepción, que son también salidas importantes de nuestras exportaciones, las dificultades son aún mayores por la cantidad de pasos difíciles y la condición natural del río, que ya es un río de menor tamaño, digamos, ¿verdad? Esto hizo que el flujo de exportaciones se extienda más a lo largo del año, generando diversos sobrecostos, ¿verdad? En lo que es el almacenaje, costo financiero, mermas, que en general, bueno, son absorbidos finalmente por toda la cadena comercializadora. Y luego, cuando hablamos del río Paraná, las condiciones fueron aún peores, ¿verdad? Tuvimos muy poco tiempo para poder navegar. Al inicio de la campaña, entre febrero y marzo, se consiguió sacar algo de producto, y luego recién ahora en los meses, ahora en finales de octubre, noviembre, de nuevo hubo condiciones de poder tener navegación, ¿verdad? Eso obligó a que los comercializadores y exportadores deban redireccionar la mercadería
hacia los puertos en el departamento central y o hacia la exportación al Brasil, ¿verdad? Ahí se generan sobrecostos que fueron asumidos o por los exportadores cuando hablamos de contratos que ya habían sido realizados con anterioridad, o finalmente por el productor cuando hablábamos de nuevos contratos que enfrentaban una situación ya con mayores costos logísticos, ¿verdad? Por otro lado, también hay un trabajo muy importante que asociados de Capeco han estado apoyando, que es con el grupo de puertos del Alto Paraná, que ha hecho tareas de limpieza en pasos difíciles y que realmente es una tarea casi heroica, diría yo, porque han puesto el hombro y los recursos para que se pueda hacer ese trabajo. Lastimosamente ahí vemos mucha demora y mucha burocracia en la definición de las tareas de dragado por parte del sector público. Infelizmente hubo una licitación que se adjudicó a una empresa, luego otro oferente impugnó o apeló esta licitación que finalmente el Ministerio de Obras Públicas terminó cancelando e iniciando un nuevo proceso que ahora está en proceso de definición, pero infelizmente el tiempo pasa y los trabajos no se realizan, ¿verdad? Y finalmente también el canal que le decía terrestre, como ya se mencionaba, Brasil se ha posicionado como un destino importante de nuestras exportaciones de soja, pero sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones de maíz, de trigo y de arroz, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de productos ha generado que la infraestructura disponible, principalmente en lo que es en los tres pasos, ¿verdad?, más importantes, que es el de Ciudad del Este con Foz de Iguazú, de Puerto Indio con Santa Elena a través de balsas en el lago Itaipú, y finalmente en Saltos del Guairá con Guaira, usando también el puente Ayrton Senna que une los estados de Mato Grosso Sur con Paraná, operen al límite de la capacidad diariamente, ¿verdad? Eso obliga a que se tengan que tener modalidades operativas que permitan que eso funcione realmente como un reloj muy bien sincronizado y que los flujos de entrada funcionen bien para generar espacio disponible para que luego nuestros flujos de salida tengan espacio nuevamente en las terminales del otro lado. Ahí hay que decir que creemos que hay una tarea pendiente de parte de las instituciones oficiales, la ANNP y la aduana, de flexibilizar ciertas operaciones que se hacen, particularmente en el caso del paso fronterizo entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. En su momento se ha conversado, se ha explicado esto en altas esferas, llegando inclusive a charlarlo con el ministro de Hacienda. Él llevó esta inquietud al equipo económico, se llegó a generar un decreto, pero que infelizmente no generó el impacto deseado, ¿verdad? Que es la agilización del comercio, ¿verdad? Esto, de nuevo, viene generando atrasos y sobrecostos importantes en todo lo que es ese flujo logístico. Y lo que nos espera para este año que viene es, así como bien decía José Berea, hoy tenemos lluvias que son mejores que las que estamos teniendo aquí en la región central del Paraguay, que tenemos la expectativa de que puedan ayudar a mejorar, por lo menos por un tiempo, las condiciones de navegación, ¿verdad? No obstante, los especialistas no son muy optimistas en que eso sea realmente una reversión de la tendencia. Hoy vemos que podría haber un alivio, pero volveríamos a enfrentar luego, más adelante en el transcurso del 2022, de nuevo dificultades con aguas bajas. Desde Capeco señalaron que la principal apuesta tras la importante pérdida de la zafra está en la safriña, a fin de recuperar el año agrícola y principalmente generar semillas para la siguiente zafra. Fue bastante dificultoso para la agricultura nacional, en todos los aspectos, pero los aspectos climáticos probablemente fueron los que más incidieron para los resultados que hemos tenido, principalmente en los cultivos más importantes que manejamos en esta Cámara, como la soja, el maíz, el trigo, en algunos casos el arroz, y para otros rubros también de la canasta básica fueron realmente muy golpeados también.
En cuanto a soja, tuvimos alrededor de un cierre de más o menos 9 millones de toneladas, con una superficie de, según datos que provee el envío, de 3,5 millones de hectáreas más o menos. De manera que lo que hizo que el inicio de esta zafra que culminó en el 2021, el año pasado en septiembre, con una sequía muy, muy extrema, no pudo ser sembrado prácticamente nada en aquella época, se atrasaron los cultivos hasta los meses de octubre, fines de octubre, noviembre. En algunos casos mucha gente por falta de humedad del suelo tuvo que sembrar recién en las primeras semanas de diciembre. Eso fue que se atrasara mucho la cosecha fue a marzo, abril en algunos casos, con ya los correspondientes problemas también de exceso de agua en esa época de lluvias ya de marzo, abril, mucha humedad y complicaciones en la calidad de los granos. Todo eso hizo que el productor se sienta bastante desmejorado en cuanto a su productividad, pero lo que ayudó realmente a esa cosecha fue el aumento de los precios de los granos, que tanto como la soja como el maíz y el trigo han tenido muy buenos precios, y con eso más o menos los productores pudieron nivelar sus costos, que ya de por sí fueron bastante elevados, no tanto como los costos de este año, que aumentaron muchísimo más. Y yo creo que los costos para el año, la cosecha 22-23 va a ser realmente casi el doble de lo que tendríamos probablemente por problemas ya no solamente climáticos, ni siquiera internos nuestros, sino de problemas económicos internacionales, mundiales, que están pasando los países proveedores de insumos importantes, principalmente los fertilizantes, que son los que están teniendo costos elevadísimos. Ya se está notando, la gente está disminuyendo uso de fertilizantes en sus campos, cosa que no es una buena práctica obviamente, pero el problema de los sobrecostos prácticamente sin aviso que han venido hizo que el productor reaccionara de esa forma. Hemos tenido en trigo una productividad aproximada, una producción aproximada de 700.000 toneladas sobre 400.000 hectáreas sembradas. El trigo fue probablemente el cultivo que más sufrió este año dentro de los granos en Paraguay. Tuvimos entre 7 y 9 heladas de acuerdo a las regiones en el país. Vale decir que en todos los estadios de crecimiento del trigo, este cereal tuvo una KPT, como decimos, por culpa de las heladas. En cualquier estadio les tocó. Al comienzo, cuando el tocó, estábamos muy contentos porque las épocas de siembra fueron allá por fines de mayo, y las primeras heladas llegaron en junio, cuando todavía el trigo estaba en un proceso de crecimiento y no le afectaba, pero esas heladas fueron repitiéndose a lo largo de los meses de junio, julio y agosto inclusive, y hizo que todos los estadios del crecimiento del cereal reciban el golpe mortal que tuvimos, y por eso nuestros rendimientos fueron muy bajos. Pero felizmente la producción de 700.000 toneladas dio para cubrir el mercado interno para la producción de harina de nuestros molinos, y también un poco de exportación se tuvo. Creo que Sonia, 130.000 toneladas fueron exportadas, también sobró algo para la exportación, de manera que se cubrieron con las necesidades básicas nacionales, que era la preocupación nuestra. Y por otro lado viene el maíz. El maíz ya venía pintando con muchos problemas, más la época de siembra. Principalmente se atrasó la siembra del maíz porque la cosecha de la soja fue muy tardía. Eso ya nos dio a nosotros un mal pálpito de que no íbamos a tener buenos rendimientos. Obviamente no levantamos la perdiz porque ya estaba hecho el problema, y habría que solucionar de alguna forma u otra, porque el maíz de unos años a esta parte es
es un cultivo demasiado importante para la economía nacional, no solamente para la exportación, sino que para la economía. Acá nosotros estamos dependiendo del maíz para el engorde de los feedlots de animales vacunos, para el engorde de los cerdos, que cada día está creciendo más, entre paréntesis, ese rubro, el manejo de los gallineros, ya sea para huevos o para carne, la leche, que es un rubro demasiado importante en el Paraguay de unos años a esta parte. Y el maíz es el 80% del componente de los piensos que consumen todos estos animales, de manera que una merma en la producción de maíz iba a ser un descalabro como realmente lo estamos sintiendo. Hoy el maíz con precios de grano están elevadísimos. Entonces todo fue moviéndose a favor de lo que es la alimentación de estos ganados, ya sean los ganados de corral como los ganados vacunos. Subió mucho el precio de la carne, como todos sabemos, subieron los precios de cerdo, de huevos, de leche, todo fue en aumento por culpa principalmente de la falta de alimentación básica que es el maíz en los concentrados para el consumo de estos animales. Eso hizo que el año tenga un problema. Obviamente vemos las informaciones del Banco Central con 7 y pico por ciento de aumento de la inflación, cosa que nunca pasamos de 2 a 3%. Eso golpea mucho a la canasta básica, lógicamente. De cualquier manera, este año estábamos pensando desde luego ya con la nueva cosecha que se perfila en la nueva campaña 21-22 para estos granos, principalmente la soja y el maíz, pero no está viniendo muy bien, lamentablemente no está viniendo muy bien, no están viniendo las condiciones climáticas favorables para la región oriental, pero sí, hasta el momento la región occidental sí está teniendo buenas lluvias y una buena performance también para el mantenimiento de sus cultivos. Hablando un poquito del Chaco en este año, según informaciones que hemos recibido de las mismas cooperativas del Chaco Central, ellos van a sembrar más o menos 185, 190 mil hectáreas de rubros agrícolas en el Chaco, de las cuales 60 mil hectáreas más o menos. Voy a redondear. Esos números se han publicado, esos números están con exactitud. Otro de los puntos básicos de manejo de agricultura del Chaco es el sésamo, con un crecimiento muy importante. También está volviendo el sorgo, se está aumentando considerablemente también los cultivos de maíz, que van a ser como base sorgo, maíz, van a ir como base a la alimentación del ganado de Chaco en el apoyo que van a tener en su alimentación en las épocas de crisis de pasturas, que son en los meses del invierno. El Chaco está en un proceso de crecimiento muy importante, muy importante. Felizmente no se está visibilizando mayores superficies de desmonte. Se está trabajando sobre pasturas antiguas, pasturas desgastadas, en suelos también desgastados por la falta de manejo. Hoy la agricultura le está ayudando muchísimo a la recuperación de la fertilidad y sobre todo de los niveles de materia orgánica que ha perdido el Chaco hace muchos años. Con la incorporación de estos cultivos que estamos diciendo, podemos completar con el algodón, el maní, que también en el Chaco, la chía, están funcionando muy bien. De manera que tendríamos que estar tranquilos, estamos tranquilos por el manejo que se te está dando a los suelos en el Chaco. De un tiempo a esta parte hay muchos profesionales que están trabajando en este momento en capacitaciones, en parcelas demostrativas, para ver cuáles son los mejores momentos y los mejores, principalmente con las mejores especies de abonos verdes que podrían consolidar el manejo de esos suelos, principalmente en las épocas de mucha erosión que son causadas por los vientos norte del Chaco. La erosión eólica es brutal en el Chaco, es muy importante parar eso, y eso se está parando con la incorporación de abonos verdes, de trigo mismo. Se está trabajando mucho con trigo, no precisamente como cobertura, doctor Poli, para tu tranquilidad. Estamos trabajando con trigo
en superficies no mayores de 1.500 a 2.000 hectáreas en algunas estancias que están probando eso. Lógicamente el cultivo de trigo que está funcionando con muy bajos niveles de precipitación durante el invierno, están funcionando bastante bien. Esperemos lograr algún momento variedades más resistentes a esas condiciones para que podamos aumentar considerablemente el área de siembra de trigo en el Chaco. Volviendo a la región oriental. Este año estamos en un año probablemente que se avisoran bastantes dificultades por problemas climáticos nuevamente. Nosotros podríamos decir hasta el 1 o el 2 de diciembre estábamos todavía con mucha simpatía a lo que estaba ocurriendo en el campo. Hemos hecho varios recorridos, y uno muy extenso y muy intenso, sobre todo en los últimos días de noviembre, donde nos percatamos que había regiones que habían iniciado en el sur la siembra en septiembre por las lluvias que se vinieron ya este año precipitadamente en ese mes. Se sembraron, según informes que tenemos de gente que está haciendo ese trabajo, tenemos registradas 1.150.000 hectáreas de siembra de soja precoz del mes de septiembre. Y en este momento esas sojas que tendrían que estar ya para ser cosechadas en enero, prácticamente han sufrido un revés muy importante. Por su parte, el ingeniero Luis Cubilla hizo un repaso de los datos de producción de la campaña 2020-21 y brindó algunos detalles de técnicas para mejorar la performance productiva del campo. Al cierre de la cosecha de la campaña principal en el sur del país, Canal Pro viajó hasta el distrito de Capitán Mesa, en el departamento de Itapúa. Ahí pudimos conversar con Dante Servián, presidente del silo Apolo 11 y también titular de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Itapúa. Servián señaló que la pérdida en la producción fue del 75% y un 10% del total ni siquiera se llegó a cosechar. Estamos aquí en la zona de Capitán Mesa, Chota Sexta, kilómetro 90, Itapúa. Mi nombre es Dante Servián Campos. Actualmente estoy como presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Itapúa. También hago agricultura. Tengo una planta de procesamiento de granos aquí para acopiar productos de los productores y de la región. Y estamos para conversar con ustedes. Es una campaña que no tiene parangón, no tiene punto de comparación, porque nosotros estamos monitoreando aquí en Itapúa, ¿verdad? Los rindes de las tres posturas de siembra y por ende cosecha, de la tempranera, la mediana y la tardía, ¿verdad? La media de rendimiento en soja no supera los 1.000 kilos por hectárea. El poco maíz que se sembró, nosotros teníamos un proyecto de abaticú para los pequeños productores, eso se echó a perder totalmente. Y bueno, es una realidad, ¿verdad? Que lamentablemente aconteció, eso ya es un hecho consumado. Y no nos resta que empezar de nuevo, y como siempre digo, el productor es un sembrador de esperanzas. Rogamos de que el clima vuelva a su, diríamos, régimen normal de lluvias y bueno, vamos a tener que empezar de cero. Aquí ya se cosechó el 90% en el sur y ese 10% restante lamentablemente no se va a cosechar. La gente ya está arrastroneando o cortiendo y sembrando encima.
y yo no quiero ser pesimista, pero no debo de dejar de ser objetivo. La pérdida en Itapúa está ya por los 75% a nivel general. Es muy fácil sacar la matemática, una media de 3.500 kilos, ¿verdad? Por 75%, usted tiene que saber la pérdida es terrible. Y repito, aquí los rendimientos generales no van a superar los 800, 900 kilos en general. El escenario en noviembre, hasta noviembre, era un escenario ideal. O los precios de la soja a nivel internacional estaban muy firmes, el clima estaba bien, pero la ecuación de costos este año ha cambiado sustancialmente. ¿Por qué? Porque los fertilizantes, el precio del glifosato, lo que sean fungicidas, todo ha subido y la gente toma estos compromisos con tiempo, y el productor cuando siembra su semilla y pone su fertilizante, eso ya se fue, ¿verdad? Eso no puede retornar. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, ocurrió este efecto niña que estaba previsto. Todos estábamos conscientes de esta posibilidad, ¿verdad? Pero ¿qué hacer? No podemos dejar de... Siempre hay una esperanza de decir, a mí no me va a tocar tan fuerte, tal vez una parte, pero con el promedio voy a salvar. Y creo que fue la ecuación perfecta, pero la ecuación para la catástrofe. Yo lo llamo catástrofe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el costo de producción fue alto y el rendimiento fue bajo. La gente habla mucho de precios internacionales muy altos, pero los precios son históricamente únicos. Pero no existe soja, no existe volumen, eso no compensa. Entonces yo veo, ¿verdad?, un año muy difícil para todos los miembros de la cadena, ¿verdad? Desde el productor, el proveedor de insumos, la banca privada, los prestadores de servicios. Acá se va a ver afectados todos los componentes, eslabones de la cadena de producción. Si bien una parte de la producción se podría recuperar con la segunda zafra o safriña, el principal inconveniente es la disponibilidad de semillas. Por ello, la principal apuesta va a ser la producción de maíz. Con respecto a la soja, yo creo que es un problema lineal, no es un problema esporádico o de alguna región u otra. En Paraguay, y por qué no decir Latinoamérica, la sequía fue terrible y estamos con el problema de conseguir las semillas para volver a hacer la safriña de soja, porque la calidad del grano o fue chuzo o fue verdín y no hay mucha semilla. Ese es el primer problema. La gente está optando por hacer maíz masivamente en las regiones del norte, del sur. No hay otra opción porque el productor tiene sus maquinarias, tiene sus compromisos y volvemos a caer en que el productor es un sembrador de esperanza. Entonces, con una buena siembra de maíz, con un régimen de lluvias, ¿verdad?, que medianamente regularice en febrero, abril, marzo, ¿verdad?, bueno, tenemos esperanza de que así poder colectar en junio, a partir de finales de junio, maíz, ¿verdad?, que eso sería lo más inmediato. Acá debe haber un acompañamiento, una alianza pública-privada, como se suele decir. Técnicamente, los vencimientos de los insumos vienen el 30 de marzo, ¿verdad? Ahí empezarían los incumplimientos. Luego están en abril los vencimientos bancarios, porque el productor, quiera hacer o no, tiene deudas por maquinarias, hoy en día uno tiene que adquirir tecnologías para seguir progresando y yo creo que el Banco Central ya emitió en su momento las medidas transitorias, pero esas medidas transitorias, ¿verdad?, deben llevarse a la práctica, donde más que nunca la banca privada debe ser flexible. ¿Flexible en qué sentido? Tal vez gente que tenga sus garantías, diríamos, reforzar sus garantías o ver algún sistema de codeudoría o ver algún sistema de ampliar los valores de inmobiliarios o aumentar los valores de la producción con un buen flujo de caja. Yo creo que esas serían las herramientas para que
el productor pueda acceder a esos créditos y el sistema financiero tiene que tener la espalda suficiente para apoyarle al sector. Estamos hablando del sector que ingresa el 35% del Producto Interno Bruto del país. Las consecuencias van a ser nefastas si se le saca ese oxígeno al productor este año, ¿verdad? Entonces, yo creo que a partir de hoy hay un sistema muy cooperativizado acá en el sur principalmente, ¿verdad? Yo insto a la gente a acudir a sus cooperativas, insisto a que de alguna manera también el Estado debe ser partícipe de esto y todos estamos en un solo barco, estamos en el medio del océano, no podemos volver. Acá tenemos que llegar a un puerto, ¿verdad? Y por ende todo el país va a salir adelante. Más que nunca el productor necesita ayuda. La cadena de valor dentro del complejo soja mueve miles de personas, desde los transportistas hasta los operarios de las industrias que procesan la oleaginosa. El presidente de la Coordinadora Agrícola Filial Itapúa, Servián, señala que muchas industrias locales van a quedar sin materia prima para trabajar. En ese sentido, recordó que la cosecha de la zafra pasada, el 46% de los granos de soja fue a la molienda local y actualmente las condiciones no están dadas para importar soja de otros países. En el 2019, el 46% de la soja paraguaya fue a molienda. Imagínense, casi 4.500.000 toneladas, ¿verdad? Este año no vamos a llegar, según mis cálculos, ni a 3 millones de toneladas para toda la producción país. Entonces dígame, ¿qué harán esas industrias? ¿Qué harán la industria paraguaya, como llamémosle la que están en Cayasa, o acá nuestro vecino Oleaginosa Rats, Colonias Unidas? Yo también este año compré una máquina en el Brasil para hacer una fábrica de extrusado de soja, una capacidad de más o menos 25 toneladas día. Y bueno, no hay materia prima y lo que preocupa son los operarios de esas plantas, ¿verdad? Un año, si no hay materia prima, traer soja de afuera, de Argentina, de Brasil, no sé si los números para la ecuación, creo que la gente de Capro manejará mucho mejor que yo estos números y realmente es preocupante, ¿verdad?, que la industria misma no tenga materia prima para trabajar este año. Voy a usar un término de guerra, como se dice, toda la artillería está puesta al maíz, toda. Y cuando hablamos de ese maíz, también debemos de pensar de que no solamente en el gran productor o en el mediano, aquí hay una realidad. Se secó, murió el maíz de esa gente que tiene su propia gallinita, su chanchito, y no hay maíz en ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a dar de comer esa pobre gente? Eso estamos hablando a nivel país. Entonces, el maíz tiene que salir bien, tiene que salir, va a ser nuestro oxígeno a nivel país. Y repito, no solamente para los pequeños y grandes productores, ¿verdad? Para ese que tiene que hacer el chipaguazú, para ese que tiene que consumir el maíz. Estamos ante una necesidad alimentaria a nivel país. Tal vez yo sea un poco drástico en mis términos, pero es lo que yo percibo y es lo que yo veo. La falta de materia prima agrícola indefectiblemente repercutirá en otro sector productivo como la ganadería, por la suba del precio de insumos o directamente por la falta de ellos. El sector cerdo, el sector porcino, ¿verdad?, valga la redundancia, un maíz a $280, como está hoy, no sé si su ecuación le va a cerrar. También el sector de aves, el ganado vacuno, toda la pastura que había acá en la región oriental al menos, están sin pastura. Y bueno, yo creo que en forma coyuntural, o sea, no tengo yo la respuesta mágica en el sentido de que es siempre una oferta y demanda, ¿verdad? Y la gente que tiene disponible esos productos, ¿verdad?, va a vender todo y los precios van a ser bastante altos, ¿verdad?
Eso es así porque no hay ningún otro lado. Pero repito, esperemos que esto a partir del mes de junio se vuelva a equilibrar, ¿verdad? Y vamos a sufrir tal vez 3, 4 meses. Y es ahí donde yo insto a la gente y a los productores que vamos a salir adelante, de una u otra manera vamos a salir adelante. Va a haber muchos problemas, ¿verdad? Pero bueno, vamos, es cuestión de saber sobrellevarlo y ir por el frente. Servián, como presidente del silo Apolo 11, comentó que hace 11 años están trabajando y con muy buenas proyecciones pese a la situación actual del sector agrícola. La empresa se llama Apolo 11, yo soy el propietario, estamos hace 12 años aquí y el volumen operativo, no solo aquí, en la industria, en los puertos, en los silos, 75% es la merma, ¿verdad? Porque no hay soja. Un camión va desde las 9 de la mañana hasta la tardecita noche y no llena el camión, porque la cosechadora recorre las parcelas y no alza nada. Tenés camiones, no le contratás al chofer, o sea, toda la cadena está muy resentida. Ni el gomero que solía trabajar va a tener los ingresos que este año solía tener. Pero repito, es el sector que tiene el mayor potencial y la rapidez de recuperación. Tenemos una tierra bendita, un clima también bastante bondadoso. Creo que en un buen año, ¿verdad? Haciendo 3 cosechas, el país puede otra vez tornar ese rumbo de crecimiento sostenido que hemos tenido en todos estos años. El régimen de lluvias a partir de febrero o marzo estaría, no sé si normalizando, ¿verdad? Porque hoy en día ya nada es tan normal como a veces dicen los pronósticos. Pero yo creo que esto siempre pasó, ¿verdad? El efecto niña, el efecto niño. Y hay diríamos, una esperanza de que, porque lo que aconteció ahora fue, diríamos, único, muy fuerte. Además de la falta de lluvia, los calores extremos que hicieron que las plantas hayan muerto directamente. Lo que yo también veo, ¿verdad?, es que vamos a necesitar mucho acompañamiento del gobierno, especialmente en la calidad del gasto público, en las inversiones, porque va a ser un año difícil, ¿verdad? Con una suba de combustible que en un solo año llegó a 5 veces, eso es algo que nunca en la vida ocurrió, nunca ocurrió. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque si el campo anda mal, esto va a ir a las ciudades, gente va a migrar, gente joven a las ciudades, es un problema potencial que puede acarrear inseguridad, ola de asaltos, y eso el productor necesita estar en su campo trabajando con tranquilidad, no que al salir de su casa le asalten o le secuestran a su familia, donde ese tipo de cosas donde los organismos del Estado deben de velar por la seguridad de la gente que trabaja y de todos los ciudadanos, ¿verdad? Sin ningún tipo de discriminación. Las previsiones agroclimatológicas señalan que a partir de este mes se irían regularizando las lluvias. Con ello, vendría la esperada recuperación y la safriña y los cultivos de invierno podrían traer alivio al sector productivo. Y de esta manera acompañamos lo que fue el desarrollo de la zafra 2021-2022 con resultados penosamente negativos. Pero un año más el paraguayo decidió apostar por la producción agrícola. Un año más el agricultor decidió que era válido tener fe, tener esperanza en la producción de alimentos que permite que llegue a la mesa de tantos paraguayos y de tantos consumidores en el mundo un alimento con alto nivel de nutrición como es la soja. Y nuevamente, por supuesto, está haciendo la apuesta a los otros granos en la safriña, como el maíz, por ejemplo, coberturas y
Bueno, por supuesto también está la apuesta de safriña, como nos estaba comentando justamente el presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay filial Itapúa, el señor Dante Servián. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este primer capítulo del año 2022 de Calidad Agrícola. Será hasta una próxima emisión, pero por ahora los invitamos a que sigan en la señal de Canal Pro de la mega cadena de comunicación.